¿Qué tal, estimados amigos? Muy buenas noches de sábado. Estamos aquí con un amigo, con un camarada, con Juan Antonio Hernando Orena, a quien ya conocerán del Movimiento Resurgir Nacional, y con un tema particular. Verán que el título de esta charla o de este programa tiene que ver con José Antonio Primo de Rivera y lo que hemos dado en llamar el despertar nacionalista. Antes de darle participación a Juan, que mi idea es que la tenga y bastante hoy, me voy a tomar algunos minutitos para hacer una suerte de introducción y comentarles de qué va esto, de qué va la figura de José Antonio muy brevemente y de qué va esto del despertar o del resurgir nacional, podríamos llamarle también con ese nombre tan lindo que han tomado los muchachos del movimiento político que integra Juan. Yo quisiera decir primero lo siguiente: la decadencia cultural que padecemos es evidente y es ostensible para cualquiera. De esto yo ya he hablado varias veces. Por llamarlo así, para que se entienda, para que nos entendamos quizás con los que no son propia tropa o nuestros, podríamos decir que vivimos la peste woke, como le llaman muchos, por decir así, de la coalición republicana incluso también. Vivimos la peste, por decirlo con una palabra más fuerte, marxista. Vivimos la peste woke. Y a nadie se escapa que hoy en día la decadencia, la degeneración cultural, política, moral, es enorme. Pensemos solamente en el tema de la delincuencia, que cada día nos acorrala más a cualquiera de nosotros. Por decir algo, yo gracias a Dios vivo en un barrio bastante privilegiado y ayer mismo, a pocas cuadras de casa, en un lugar que yo suelo frecuentar, asesinaron a un delivery. Salís a realizar compras, a hacer mandados y te encontrás, como me encontré hoy de tarde, con mi hijita, que te cruzás a uno, a dos, a tres, a cuatro tipos con una pinta rarísima. Esto es evidente para cualquiera. La degeneración política, cultural, la inseguridad es impresionante, es pavorosa. Ahora bien, esta degeneración woke eh, hay que enfrentarla. Pero ¿qué es lo que ocurre? Ocurre que se proponen ciertas soluciones o se han propuesto ciertas soluciones que son falsas. A ver, para ser un poquito más claro. Cualquiera con sentido común se da cuenta que esto ya no da para más, que la decadencia es absoluta y es total. Ahora, ante ese problema evidente, ostensible, deben plantearse ciertas alternativas, ciertas soluciones. Si la solución que se plantea es igual o peor que el problema que vivimos, bueno, en definitiva no va a haber solución, vamos a seguir en un mismo problema. Y eso es lo que yo identifico, lo que yo veo que ocurre con la solución que se ha propuesto, por ejemplo, en la Argentina, que es la solución del liberalismo. De esto yo también he hablado bastante, he publicado un artículo en su momento en mi revista Verdad, entre otros, que di en llamar En mi sed me dieron vinagre, que tiene que ver con un pasaje del Evangelio, y es bastante gráfico. Si tú tenés sed, si tú tenés un problema, pero te dan a beber no agua, sino vinagre, vas a seguir teniendo sed y hasta vas a estar peor. Esto es lo mismo. El problema con el wokismo es evidente, es ostensible, es palpable. Ahora, si me ofrecen para remediarlo no agua, como si yo estuviera sediento, sino vinagre, sino una falsa solución como es la liberal, el problema seguirá tan latente como antes.
Ustedes estarán preguntando cuál es la verdadera solución entonces. ¿Qué solución propone Bruno? ¿Qué solución propone Juan? Acto seguido se los diré. Pero no quiero dejar de profundizar en eso. Se ha planteado la solución liberal en la Argentina con Milei, cuando el liberalismo engendró histórica y filosóficamente al wokismo, o al marxismo, o al neomarxismo. Mal puede algo que engendró el problema solucionarlo. También ha ocurrido que se ha venido esta corriente liberal, libertaria, para aquí el Uruguay. Se ha fundado la Plataforma para la Libertad, se ha formado el Partido Libertario, se ha cindido, se han peleado entre ellos, se ha formado la Libertad Avanza Uruguay, tomando el mismo nombre que el partido mileísta, pero evidentemente tampoco es esa la solución. No es esa la solución, la del liberalismo para los problemas que aquejan a nuestra nación. Vuelvo a repetir ese mismo concepto. Mal puede ser una solución. Mal puede ser una solución a un problema la causa por la cual éste se engendró. Mal puede ser una solución al wokismo, al liberalismo, al wokismo, al neomarxismo, al gramscismo cultural, la causa que lo engendró histórica y filosóficamente, que es el liberalismo. Entonces, ahora sí, ¿cuál es entonces la solución que proponemos? ¿Cuál es una verdadera solución? El despertar nacionalista, del cual estamos hablando en este momento, o iremos a hablar, mejor dicho. La solución es la solución nacionalista, que es una tercera posición, que no es liberal, pero tampoco es marxista, que son primos, que son hermanos. Una tercera solución, he ahí la verdadera posición, he ahí una verdadera solución para los problemas de nuestra patria. Y esa tercera posición no es otra que la posición nacionalista. Ni izquierda ni derecha. Tercera posición. Ni Frente Amplio marxista, ni coalición republicana, blancos, colorados, etc. Una tercera posición que no es, insisto, liberal, ni en lo económico, ni en lo social, ni en lo filosófico, ni en lo religioso. Tampoco es marxista, ni en lo económico, ni en lo social, ni en lo filosófico, ni en lo económico, ni en lo religioso. Es una tercera posición. Mi esperanza es que vea este directo, que vea este video, alguien nuevo, alguien que quizás se acerque por primera vez, que no me haya escuchado ya tantas veces. Entonces, que se dé cuenta que se puede pensar fuera de la caja, como esa frasecita, no sé con qué tinte, pero que existe por ahí, y que podemos ver más allá de lo que es el Frente Amplio Marxista y la coalición republicana, que podemos ver más allá de lo que es el liberalismo y el marxismo, que podemos ver en términos distintos, superiores, que vean, que nos hagan ver mejor y más lejos. Como decía José Antonio, mirar la realidad de frente, no parcialmente, no con ojos liberales ni con ojos marxistas que nos vuelven miopes, en definitiva, o a lo menos tuertos, sino con otra categoría, con otra visión, más amplia, más profunda, más honda, distinta. Vuelvo a repetir ese concepto. Ni liberales, ni marxistas, ni izquierda, ni derecha. Nacionalistas, tercera posición. Existe, estimado escucha que estás escuchando quizá por primera vez, o también para el que no, existe algo distinto a los liberales y a los marxistas, al Frente Amplio y a la coalición republicana. Y ahí está la verdadera solución, no en otro lado. Si no, seguiremos y seguiremos y seguiremos con esta farsa. En definitiva, y como en esta introducción un tercer punto, y ya le doy la derecha a mi amigo Juan, José Antonio Primo de Rivera, este egregio caballero español,
representó en carne propia este ideal y este concepto nacionalista. José Antonio Primo de Rivera, de quien se cumplió natalicio en el día de ayer, 24 de abril. Él había nacido el 24 de abril de 1903, por eso también hacemos este directo. José Antonio Primo de Rivera representó esto que estamos comentando. José Antonio, en circunstancias que también yo he comentado bastante, que no voy a reiterar ahora, funda un movimiento político, la Falange Española, que precisamente es un movimiento de tercera posición o nacionalista, ni liberal ni marxista. Funda este movimiento como una tercera posición y una alternativa distinta al marxismo que corroía España y al liberalismo que hacía lo mismo. Por eso es que este caballero cristiano, este poeta, este español de pura cepa, este prodigio de armonía, como dijo de él Pedro Laín, por eso este hombre para nosotros es un referente. Un gran intelectual, un gran orador, un hombre de estirpe limpia, de alcurnia, un hombre estéticamente primoroso. Este hombre decía, este político y este poeta a la vez, y este caballero a la vez, y este Quijote a la vez, que fue José Antonio Primo de Rivera, es una referencia, es un arquetipo para nosotros los nacionalistas. Porque él, frente a la corrupción provocada por el liberalismo y el marxismo, lo mismo que obviamente con las diferencias de época padecemos hoy, planteó una tercera posición nacionalista, la Falange Española. Están despertando los muchachos, estimados escuchas. Los muchachos de hoy están despertando. Así como José Antonio hizo despertar a la juventud de su época, y así, por ejemplo, podemos leer, y esto yo lo comenté en mi conferencia sobre José Antonio, que está subida a mi canal de YouTube también hace pocos días. José Antonio, dice un hombre, un testimonio de la época, José Antonio ha operado sobre una masa inerte, tan fría como es la generación de jóvenes españoles de ahora, frívolos, adocenados, sin pulso ni ideal siquiera, y ha hecho de ellos, en pocos meses, una falange con alma y cuerpo, corazón y voluntad de titanes, de héroes. José Antonio lo logró en su momento, y ahora también se está logrando porque estas juventudes, un ejemplar es Juan Antonio Nardorena, que tengo acá presente, otro ejemplo es también mi amigo Satsu del canal del mismo nombre, Santiago, que les recomiendo. En el día de ayer hizo un video justamente hablando de la figura de José Antonio Primo de Rivera, como está también el movimiento Mazorca en la Argentina, con quienes he tenido entrevistas y charlas que están en YouTube. Decía, Resurgir Nacional, el joven Satsu, movimiento Mazorca, entre otros que conoce muy bien Juan Antonio. Hay un despertar nacionalista. La gente está cansada y sobre todo, y más importante, la juventud se está dando cuenta que el camino es nacionalista y de tercera posición, si no seguiremos hundiéndonos en una decadencia cada vez más abisal. Hay un despertar. Ahora le daré la palabra a mi amigo. Existen también muchos más, y la figura de José Antonio Primo de Rivera es una figura que podemos tomar perfectamente por su juventud, por su caballerosidad, porque es un poeta que levantaba multitudes, por su doctrina recta de tercera posición. A José Antonio lo podemos, y de hecho lo hacemos, tomar como un referente. Después de esta introducción, que quizás se hizo larga y pido disculpas, pero quería ponerle un contexto a este programa,
Te voy a dar la palabra, Juan Antonio. Quisiera que te presentes, por si alguien no te conoce, que te está mirando, que presentes a tu movimiento Resurgir Nacional también, que nos cuentes un poco de tu persona, de Resurgir, si estás de acuerdo con estas palabras, qué te hace sentir la figura de José Antonio. Son todas tuyas, los escuchas amables que están detrás de monitores. Bueno, ¿se me escucha ahí, Bruno? Sí, perfecto. Excelente. Bueno, muchísimas gracias por darme esta invitación a este directo tuyo, Bruno. Muy encantado de participar en un directo sobre este tema, ¿no? De José Antonio Primo Rivera. Una figura que, bueno, da de qué hablar bastante, sobre todo en los tiempos que corren, ¿no? Primero que nada, me voy a presentar. Mi nombre es Juan Antonio. A mí me gusta siempre decir mi nombre completo, Juan Antonio Hernandorena Ortiz. Actualmente tengo 20 años y soy miembro y representante, uno de los representantes del movimiento Resurgir Nacional de Uruguay. Es un movimiento joven, es un movimiento que no tiene ni 5 años, este ya sería su segundo año, que busca principalmente la creación de una alternativa política, dando la batalla cultural, posicionándonos de forma tajante contra lo que vendría siendo el orden imperante en Uruguay, para que la gente, bueno, empiece a pensar fuera de la caja, ¿no? Como decía el buen Bruno hace un rato, ¿no? Sobre todo porque el concepto de tercera posición en Uruguay, a diferencia de otros lugares como pueden ser Europa, ¿no? España, Italia, Portugal, o en Argentina inclusive también, ¿no? El término tercera posición es un término raro acá en Uruguay, ciertamente, ¿no? Y ya de por sí, este título, ¿no? De el despertar nacionalista, ¿no? La propia palabra nacionalista ya de por sí está como muy enajenada, ¿viste? O muy proscripta, ¿no? Ciertamente. El movimiento Resurgir Nacional es un movimiento que, además de ser de tercera posición, algo muy importante y que quiero recalcar, es de base cristiana, Bruno. Es de base cristiana. Porque consideramos que justamente el resurgir nacional del Uruguay se encuentra en Jesucristo. Hoy en día Uruguay tiene un grave problema, que más allá de lo económico y político, tiene un grave problema espiritual, ¿no? Y esto es algo que no solo afecta a Uruguay, sino que creo que afecta a todo Occidente, ciertamente, ¿no? Pero principalmente Uruguay tiene el problema ese espiritual, y lo vemos hoy en día, ¿no? Con este estado, ¿no? Que impera hoy en día en el suelo patrio, ¿no? Que es un estado liberal que no cree en nada, como decía justamente José Antonio, un estado liberal que no cree en nada, y es un estado suicida. Eso lo han demostrado las políticas que se han implementado en los últimos años, ¿no? El aborto, la eutanasia. Es un estado que se come a sí mismo, ¿no? Es un país que se come a sí mismo. Acá tengo y le voy a mostrar, por curiosidad nomás, porque dije, de José Antonio, bueno, le voy a poner este libro acá a mi lado por si se me ocurre citar algunas cosas más adelante. Texto de doctrina Mirá, política. Juan Antonio, mirá, acá también. ¿Vos lo tenés también? Excelente. No, es otro. Otra edición, otra edición. Pero vos sabés que yo lo tengo, ese también lo tengo. Ese creo que es de la sección femenina de Falange, por lo menos el que tengo yo. Y acá tenemos el otro. Lo traje porque sé que a la gente le gustan esas curiosidades. Lo traje a último momento porque sé que a la gente le gustan esas curiosidades. Así que bueno, seguí adelante nomás, discúlpame, pero quería mostrarte eso. No, está perfecto. De hecho, lo que les gusta mucho el tema de la lectura y demás, les recomiendo entrar al canal de Telegram. Hay un canal público de Telegram de Resurgir Nacional, donde justamente subimos libros, pasamos contenido de Resurgir, libros en PDF que son viejos, difíciles de conseguir y sobre todo muy enriquecedores. Subimos lecturas muy enriquecedoras desde el ámbito tercer posicionista y nacionalista que valen la pena leer, y entre esas lecturas, por supuesto, están las obras completas de José Antonio Primo Rivera, ¿no? Y de otros autores, por ejemplo, si ahora mal me equivoco, unos compañeros míos subieron también de Ledesma Ramos, etcétera, ¿no? Y otros personajes de la Falange, ¿no? Para terminar esta presentación, me gustaría decir un pequeño poema con respecto a la figura de José Antonio, ¿no? Que es de Raimundo Fernández Cuesta, ¿no? Esto lo subí ayer a Twitter,
justamente no por el natalicio de José Antonio Primo Rivera, y este poema dice así, ¿no? Como los elegidos de los dioses, como Sigfrido, te enfrentaste con el dragón. Como Amadís, luchaste con afán por la dama de tus desvelos, para liberarla de las brujas. Como Garcilaso, hiciste poesía y caíste por el imperio, sin casco ni coraza, a cara descubierta al asaltar el castillo de tus ilusiones. En tierra de palmeras gallarda cual fuera y cerca del mar Mediterráneo. Clásico como tu cultura, luminoso como tu cerebro y azul como tu camisa. Reposa ahora el cuerpo, pero tu alma habrá entrado ya en ese paraíso que cantaras y en donde las jambas de las puertas, junto a los ángeles con espadas, hacen guardia tus escuadras caídas cara al sol, por Dios y por España victoriosa de todos sus enemigos, sin pactos ni mediación. Raimundo Fernández Cuesta, 1896-1992, si no mal me equivoco, es el año de su fallecimiento. Muy bien, Juan Antonio, muchas gracias. Sí, esas palabras de Raimundo Fernández Cuesta, jefe nacional de la Falange, en su momento, son muy buenas. Hay una parte, viste, que él dice que José Antonio, no sé bien cuál es el sustantivo, pero el adjetivo es el clásico, un espíritu clásico, no sé bien cómo es que dice. Eso también, vos sabés que en su momento lo comenté con Antonio Caponeto. Me decía que la prosa de José Antonio, o sea, quiero decir, cómo escribe José Antonio, que escribe muy bien en prosa, es una prosa clásica, me decía Antonio. Y ahí este señor Raimundo Fernández Cuesta lo menciona así. José Antonio es clásico, cuando decimos clásico decimos románico, helénico, ¿no? Es un hombre que en su faz, en su continente, en su figura física y en su manera de expresarse, era justamente un tipo clásico. Parecía un César romano prácticamente, ¿no? Así que bueno, está muy bueno y te agradezco mucho, Juan, por haberlo compartido aquí. Te comento una cosa, Juan, y te hago una pregunta. Esa bandera que vos tenés ahí atrás, ¿qué es? Sí. Bueno, esta es la bandera, esa es la bandera que, bueno, entre los compañeros se decidió el diseño y la mandamos a hacer. El compañero que la mandó a hacer, si está viendo este directo, que se llama Jorge, le mandó un saludo. Y es una bandera que en definitiva está inspirada en cuanto al diseño. Miramos varios diseños, entre ellas la bandera del aspa de Borgoña, ¿no? Del Imperio Español. También miramos, por ejemplo, algunas banderas de movimiento de tercera posición y miramos la bandera de la Marina Uruguaya. Pero en definitiva la simbología detrás de la bandera, que es la bandera de Resurgir Nacional, es la siguiente, ¿no? El sol blanco en contraposición al sol masónico que impera la bandera nacional del Estado, representa pureza y virtud sobre todo, y representa la verdad, porque este movimiento, como digo, está basado en el cristianismo, ¿no? El color negro de esa X atrás del sol representa sobre todo el orden y la disciplina. Y el color negro, esto es algo que también hay un autor español que justamente dice, ¿no?, que el color negro es un color propiamente católico, ¿no? Es un color que representa orden y disciplina. Y el color azul, que aparte que es un color que en muchas representaciones de la Virgen María está presente, el color azul, es un color que aparte de estar presente en el pabellón nacional, representa un espíritu juvenil y enérgico, básicamente. El color azul es un color vivo. Eso básicamente es la simbología de la bandera de Resurgir Nacional, ¿no? Que la que muy pueden bien, ver atrás, la pueden ver acá. Es grande, la verdad, me sorprendió cuando me la mandó. Cuando te llegó. Claro, sí, que nos reunimos con el compañero y claro, me la dejó para justamente, yo le dije, che, estaría muy bueno ponerla en los directos, y en los últimos directos ha aparecido la bandera atrás mío. Es una bandera que a la mayoría nos ha gustado. Tenemos pensado otros diseños, sobre todo una bandera ya exclusivamente con una cruz blanca y un círculo negro atrás, pero esta es la bandera del movimiento.
Ahí se puede ver. Está muy bonita, Juan, y me gustó mucho la explicación de la iconografía, me gustó mucho. Me quedo, por ejemplo, con la última parte, que todas las que dijiste son rescatables. Voy a ir a la última, pero por hacerte solo un comentario sobre el negro. Orden y disciplina. Orden y disciplina. Qué lindo escuchar esto en boca de un muchacho de 20 años nada más, porque ¿cuánto hace falta eso en nuestro país? ¿Cuánto hace falta eso a nuestro país? En la Totalmente. educación, en la seguridad, en todos lados. Y cómo realmente este desgobierno frente amplista, como lo fue también el de la calle Pou, que quede claro, pero cómo en un año este desgobierno frente amplista está haciendo más ostensible la falta de seguridad, la falta de convivencia armoniosa, o sea, en orden, es terrible realmente. Así que me encantó Totalmente. y azul, porque a eso, con eso podemos traer también a José Antonio. Justamente, fueron movimientos estos, los fascistas en general, el movimiento falangista, juveniles, alegres, vigorosos. Por poner solamente un ejemplo, el himno fascista se llama Giovinezza, ¿no? Juventud. Eh, y eso es algo a tener especialmente en cuenta. Cómo estos movimientos lograron captar la juventud y con ese espíritu de renovación, de sana renovación, y yo creo que ahora hace mucho falta eso, ¿no? Eh, frente a esa anquilosis de los partidos políticos, de la democracia liberal, nosotros vemos cómo ahora la gente descree de todo eso y se puede perfectamente aprovechar. Hablando de eso, Juan, no sé si querés comentarnos algunos lineamientos doctrinales, obviamente comparten con lo que yo dije antes de José Antonio, tercera posición, pero si querés exponer algún lineamiento doctrinal de resurgir o alguna influencia intelectual, algún referente, además del propio José Antonio, no sé si querés comentar un poquito eso. Bueno, primero que nada, te quiero dar la razón sobre lo que dijiste anteriormente, sobre el tema de la falta de disciplina y orden en el país. Hay personas, esto lo he visto ya en redes sociales, que tienen un nivel de desesperación que ya es común ver en redes sociales por parte de uruguayos exigir lo que vendría siendo elecciones anticipadas, porque consideran que este gobierno sinceramente no puede seguir durando, ¿no? Y ciertamente tienen razón. Y eso es algo que en definitiva sirve a la partidocracia, porque estos grupos políticos que predominan en Uruguay se van turnando el poder, y da igual si ahora ganará la coalición, o si sigue gobernando el Frente Amplio. Dentro de la partidocracia realmente no hay diferencias trascendentales, y ni hablar de que en definitiva reciben financiación de los mismos grupos, fuera de cámaras, por así decirlo, no fuera de escenario. Lo que está sucediendo en Uruguay es la consecuencia de diferentes políticas que tienen una matriz profundamente diabólica, ¿no? Tienen una matriz profundamente diabólica, como por ejemplo, ahora las últimas políticas, el tema de la eutanasia, ¿no? Que ahora en Uruguay muchos laicistas, muchos liberales, muchos ateos y demás, están presentando como el orgullo de ser el primer país de Latinoamérica, de Hispanoamérica, llamémosle, de tener eutanasia, ¿no? Como si eso fuese un logro, ¿no? Sobre el tema de la eutanasia también, hace poco hubo el caso de una muchacha española, Natalia, que se hizo viral la noticia, fue internacional, porque se le dio la eutanasia a una muchacha que había sufrido graves enajenaciones, fue inclusive violada, tengo entendido, en grupo, y el Estado decidió matarla, mientras que los responsables ahora mismo deben estar libres y vete a saber tú dónde estarán los responsables, ¿no? Inclusive a esta muchacha al parecer ya tenían comprados partes de su cuerpo, por eso se le apuró la eutanasia y demás. Toda una mafia, toda una mafia Sí. detrás del tema de la eutanasia, es realmente criminal y diabólico.
Es Sí, realmente sí, lo es, lo eh, es. Lo es. un estado babilónico, ¿no? Haciendo referencia a Moloch y todas esas deidades que los semitas adoraban en tiempos Mm. antiguos, donde hacían sacrificios y demás. Bueno, es lo que predomina en Occidente, ¿no? Encima en España, que es una nación históricamente católica, ¿no? Aunque hoy en día el Estado español no es católico, obviamente, ¿no? No, 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 para nada, para nada. En Uruguay lo que sucede es que además de eso tenemos una tradición profundamente liberal, masónica. Vos en tu libro, ¿no? En tu gran libro, El opúsculo de la ciencia de la democracia, recogías palabras de una historiadora uruguaya, si no mal recuerdo, que comentaba, ¿no? Que ya en alrededor de 1920 habían libros de influencia ballista, donde se proponían cambiar al sacerdote por el maestro, a iglesias por escuelas y al catolicismo por la democracia, ¿no? Convertir a la democracia en un dios. Y Exacto. eso es algo que tiene el Uruguay. Como todo pueblo humano, que le es imposible vivir sin ningún tipo de creencias, ha decidido rechazar la idea de Dios y ha divinizado otras cuestiones. Y ha divinizado el tema de la democracia, ¿no? Ese es un gran problema que tiene el Uruguay hoy en día. Y con el tema de la delincuencia, en definitiva también es multicausal, no solo de cuestiones políticas, sino también algo cultural, donde se ha predominado la idea, ¿no? de víctima de la sociedad, de la antirrepresión, punitivismo, etcétera. Pero tarde o temprano todas esas ideas, que son por así decirlo, de una ingenuidad tremenda, tarde o temprano choca con la realidad. Y hay pueblos que, bueno, tienen la suficiente lucidez para darse cuenta del error y suceden cosas, ¿no? Que solucionan los problemas. Por ejemplo, podríamos poner de ejemplo el tema del El Salvador, ¿no? Que ahora en Uruguay se ha puesto en debate, ¿no? El tema del modelo Bukele, ¿no? Para el Uruguay, etcétera. Que más allá de la figura de Nayib Bukele, que es discutible, ¿no? Por más que la nueva derecha lo ha intentado agarrar, lo cierto es que Bukele es de izquierdas, por ejemplo, que proviene de la izquierda salvadoreña, eso es algo que se sabe. Este, pero bueno, es una cuestión, sinceramente, que está aumentando en Uruguay y probablemente lleguemos a ver en masa, en manifestaciones que se están organizando, ahora mismo se están organizando como manifestaciones, denuncias, marchas se van a hacer probablemente, eh, de, de por favor represión, ¿no? Básicamente la población exigiendo represión y exigiendo una intervención ya, bueno, básicamente militares, ¿no? En las calles del Uruguay, porque la situación que se está viviendo es gravísima, es algo sin Es precedentes, realmente, ¿no? Que en los últimos 40 realmente años, muy en grave. los últimos 40 años de democracia no se veía, ¿no? Exactamente. Eh, Juan Antonio, mira, te hago otra pregunta para, para que des tu testimonio, tu parecer, como para recapitular. Yo empecé esta transmisión comentando un poco la situación que estábamos viviendo, que es un caos, como vos acabas de decir, que se han planteado algunas alternativas que creemos que no son ciertas, que no son válidas, que no son correctas, y que la verdadera alternativa está en el nacionalismo, que es una tercera posición. Yo uso esa expresión porque me parece muy gráfica a los efectos, digamos, didácticos o de publicidad o de propaganda. Decir tercera posición es un golpe bastante interesante, ya marca que no estás ni en un lado ni en el otro, con una expresión. Entonces, te decía, eh, para esa gente, acá va a venir una pregunta hacia ti, para esas personas, que las hay, que las hay, que jóvenes, muchos, que se dan cuenta de que la realidad es terrible, pero que van hacia, por ejemplo, la alternativa mileísta, libertaria, liberal. Para esos, dirigite ahora o pensá tus palabras. ¿Qué le dirías tú, Juan Antonio, 20 años, integrante de un movimiento nacionalista? ¿Qué le dirías tú para hacerlos comprender que están en un error,
que quizás tengan buenas intenciones, buena voluntad, pero que están en un error. ¿Qué le dirías tú para convencerlos de que se vengan para tu chacra? Bueno, en primer lugar, con eso último, Resurgir Nacional es un movimiento cultural y no discriminamos por el tema de la afiliación política. Un blanco, un colorado, un cabildante, un sayista, e inclusive, ¿no? Dada la circunstancia, ¿no? Y en teoría, aunque sería difícil en la realidad, un frente amplista, ¿no? Obviamente sin problema podría formar parte de este movimiento, ¿no? Pero claro, ¿no? Por sentido común, obviamente sería complicado que un frente amplista le gustase no formar parte de Resurgir Nacional, ¿no? Pero podría hacer sin ningún problema. Y sobre el tema de Milei, bueno, yo esto me toca desde el plano personal, porque yo tuve una etapa que era muy fan de este señor de Javier Milei, ¿no? De Agustín Laje, Nicolás Márquez, el tema del marxismo cultural, que en realidad en definitiva es liberalismo cultural más que marxismo cultural, pero bueno, como vos mencionaste, el liberalismo termina engendrando al marxismo. Eso es algo que se puede poner para cuestionarse uno mismo, ¿no? Cuando uno está todavía en esta etapa, yo me lo llegué a preguntar que esto era más liberalismo cultural que marxismo cultural. El tema del progresismo, el tema del matrimonio igualitario, un libertario difícilmente estaría en contra de eso. Pero bueno, volviendo con el tema de Milei, primero claro, que nada... Déjame una cosa, porque quiero... Sí. O sea, tú, joven, 20 años, te diste cuenta de todo esto, lo primero que hiciste fue ir para el liberalismo, ¿no? Continuemos, entonces. Interesante. Un liberalismo, sobre todo, más que Milei me interesaba la figura de Agustín Laje y Nicolás Márquez. Claro, el libro el libro negro de la nueva izquierda, de la batalla cultural, etcétera. Y bueno, en primer lugar, con la figura de Milei, creo que los últimos sucesos que han ocurrido en la Argentina sobre el tema de la persecución a ciertas personas que están en desacuerdo con las políticas que implementa el Estado de Israel, lo que sucede en Medio Oriente, el tema de la Daya, la persecución a ciertas personas que manifiestan su desacuerdo, ¿no? con la alianza de Milei y Israel. Creo que eso es algo que tiene que ir en primer lugar para darse cuenta que Milei, desde inclusive los principios básicos del liberalismo, tiene poco de liberal en realidad, porque al final de cuentas termina siendo un persecutor hacia aquellas personas que opinan contrario al Estado de Israel, que opinan contrario simplemente a otro Estado-nación que poco y nada tiene que ver con la Argentina, y que en realidad aliarse con Israel provoca una bocha de problemas, ¿no? Por así decirlo, ¿no? De forma coloquial. Una cosa nomás, está perfecto señalarlo eso. Es una hipocresía, es una contradicción. Ahora, en realidad siempre fue así. O sea, los liberales siempre fueron así. De la boca para afuera, sí, respetamos todo, libertad de expresión, en la teoría, en la práctica, si pueden cortarte la cabeza como hacían en la Revolución Francesa, lo hacen, no pasa nada. Y acá tenés lo mismo con Milei. O sea, para peor, con todo lo malo que es la teoría, la teorética liberal, para peor, son hipócritas, porque no defienden luego, no aplican luego su teoría, sino que se vuelven hasta totalitarios, ¿no? El totalitarismo liberal, podríamos llamarle. El absolutismo liberal. Ya lo hemos hablado, lo dice José Antonio, hacen dogma del antidogma, etcétera, etcétera. O sea, por lo menos nosotros somos sinceros y decimos, nosotros creemos esto, el resto están equivocados. Los liberales dicen, nosotros creemos esto, si vos crees otra cosa, está todo bien en la teoría y en la práctica, no. Bueno, perdóname que te corté, Juan. Así que vos empezaste coqueteando, digamos, te sedujo, viste el problema, te sedujo Laje, etcétera, Milei, y bueno, gracias a figuras como Nicolás Márquez, que vi un programa suyo en Tele-V1, me sorprendió, viste, conocer lo que era Tele-V1, ¿no? Y la cantidad de entrevistas que se habían hecho a diferentes personas. Descubrí la figura de, Antonio Caponeto, el nacionalismo católico, pero eso ya es otro tema, ¿no? Volviendo con el tema de Milei y el liberalismo, ¿no? A nivel internacional. Primero pero estaba bien, digo, fuiste en ese proceso entonces, ¿no? Sí, fue por escalera, tipo, claro. Fue pasito a pasito hasta,
hasta tirarme de lleno en el mar, por así decirlo, ¿no? Claro, Este, claro, claro. con el tema del Entonces, liberalismo, sí, sí. no, continúa nomás, continúa. Con el tema del liberalismo, simplemente me gustaría decirle a las personas que piensan que es una alternativa al sistema, el liberalismo, y se ha visto con figuras como Milei, Axel Kaiser y otros liberales acá de América, forma parte del sistema actual. El liberalismo a nivel político actualmente se ha visto que bueno, ha recibido financiación de academias, de instituciones, de universidades. Por ejemplo, la famosa organización Atlas, ¿no? Que hace años había financiado a figuras justamente como Milei, ¿no? El liberalismo no es una alternativa al sistema, no es ninguna alternativa al sistema, solamente es funcional al sistema actual. Y es funcional sobre todo a cosas como Israel. Y eso se ha visto sobre todo con lo que ocurre en Argentina, donde hay liberales bueno, prefieren más besar la bandera de Israel que la bandera argentina, ¿no? Al fin de cuentas es toda una mamarruchada política e ideológica para ocultar una subordinación hacia elementos extranjeros. Eso básicamente es el liberalismo. Sobre todo en lugares como el tercer mundo, porque esto es algo muy curioso, ¿no? Me gustaría dejarlo acá bien expuesto. El liberalismo es arquitecto del tercer mundo. Vean lo que ocurre en África, donde hay varios países que no tienen presencia del Estado y están dominados por mafias, por organizaciones paramilitares, terrorismo. La ausencia del Estado, como quieren estos anarcocapitalistas, solo conduce al tercer mundo y al cuarto mundo. Realmente es. Pedir libertarismo, pedir ideología libertaria, políticas libertarias, solo conduce a la creación del tercer y cuarto mundo, sinceramente. No va a garantizar ninguna prosperidad, todo lo contrario. Todo lo contrario. Eso es lo que tengo que decir con respecto a la figura de Milei, ¿no? Exacto, ahí está. Porque ya te digo, mirá, Juan Antonio, vos mismo lo estás contando y te agradezco por dar ese testimonio. Justamente lo que decía yo antes, la introducción. ¿Ves un problema? ¿Qué haces? Primero te volcás a lo que está más de moda, a lo que sale más en el algoritmo de YouTube, Agustín Laje, etc. Falsa solución. Milei, falsa solución. Luego, ante la lectura, ante la mirada de otros autores, te pasaste a la verdadera solución, que es la nacionalista, que es la solución de raíz, de fondo, que no es un maquillaje simplemente. Acá ya los uruguayos lo saben. Vino la calle Pou, después de 15 años de gobierno frente amplista. ¿Qué hizo? Nada, o a lo sumo un maquillaje, y después volvió el Frente Amplio con el impresentable, el demente de Orso. O sea, y ahora este gobierno frente amplista habla, perdóname la interrupción, hay un lema muy curioso, ¿no? De este gobierno frente amplista, que es el tema de la revolución de las cosas pequeñas, ¿no? Querer cambiar pequeñas cosas, o sea, en definitiva no querer cambiar nada, básicamente. No se va a cambiar nada. Sí. Los eslóganes de ellos, la verdad que son lamentables. Pero te decía, vos hiciste ese camino. Santiago Satsu, muy conocido, hizo el mismo camino. Primero fue al liberalismo y después se dio cuenta que por ahí no iba la cosa. ¿Y cuántos más que, si Dios quiere, quizás alguno vea o esté viendo este video, puede transitar también ese camino? Hasta que, si Dios lo permite y algún día sería lo ideal, la solución que se le planteara a primera vista fuera la nacionalista, ¿no? Para eso tendrían que dejar de trabajar los algoritmos de YouTube, dejar de presentar al AGE, que deje de ser una moda todo ese tema, pero lo ideal sería saltearse ese paso, pero no está de más igual, porque uno aprendiste tú, aprendió Santiago, incluso Santiago lo vivió en el ámbito político, ¿no? Lo que es el liberalismo, lo que fue el Partido Libertario, etcétera. Pero bueno, es así la cuestión. Te voy a hacer otra pregunta, quizás ya para un poco ir redondeando, porque está bien, tú dijiste, el liberalismo no va por ahí y lo explicaste, ¿no?
Mi pregunta es ahora, ¿qué autor, qué libro, qué revista, qué artículo, qué video, qué canal de YouTube, o qué autor en general, o qué pensamiento, o qué frase se te ocurre, lo que a ti te guste más, para tomar como referencia? Porque capaz que te está escuchando, dice, tiene razón Juan Antonio, fue contundente, no va por ahí el liberalismo, no va por ahí la solución, no es la liberal la solución, pero bueno, ¿y qué? ¿Qué puedo leer? Qué puedo consumir? Como se dice ahora, un poco de forma salvaje. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué autor puedo abrevar? Bueno, primero que nada, lecturas para nosotros, ¿no? Como personas como yo, Bruno, ciertamente son difíciles de conseguir en físico, ¿no? Así que primero que nada recomiendo a la gente que se acostumbre un poco a leer en PDF, en internet, no queda de otra. Este, sobre todo porque, bueno, son personas, son pensamientos, son obras que han estado proscriptas, sobre todo después de 1945, ¿no? Toda esta historia, bueno, ya la sabe Bruno, ya la sé yo, y tal, ¿no? Es todo un tema, ¿no? Y acá en Uruguay he visto que muchos libros son difíciles de conseguir. Este, y otro tema, el tema de qué lectura yo puedo recomendar. Bueno, depende para qué cuestiones. Mi pensamiento, yo lo he ido ahí configurando, lo he ido moldeando, leyendo sobre respectivos temas que son la base, ¿no? Del orden actual. Por ejemplo, el tema de la divinización de la democracia, ¿no? Yo, por ejemplo, un autor que a mí me gustó mucho, que cuestionaba sobre el tema de la democracia, puedo recomendar lo que vendría siendo acá en Uruguay, que es un autor de difícil lectura, quizás un poco ya para gente que esté un poco más acostumbrada a estos temas, pero es un libro que me gustó mucho, es un libro que me gustó mucho, y es un autor de los años 30, que es Adolfo Agorio, ¿no? Que era un autor que era un autor que, bueno, tuvo una etapa muy interesante, ¿no? Tuvo una etapa que se puede usar como medio analogía a la de muchos muchachos, ¿no? Él Sí, era un joven liberal en su momento, en su primera etapa era un joven liberal, vallista, colaboró en periódicos de la época, ¿no? Inclusive con Jorge Valle y Ordóñez, tengo entendido. Y ya después de la Primera Guerra Mundial, empezó a ver la decadencia que el mundo estaba sufriendo, la crisis de 1929, etcétera, y empezó a ver con ojos críticos el tema de la plutocracia, la democracia, los estados liberales europeos. Y hay un libro suyo que es de 1924, que básicamente dice algo muy interesante, ¿no? Que la democracia es la mayor superchería que ha perdurado en toda la historia de la humanidad, ¿no? Porque tiene un fondo de hipocresía profundamente humana, ¿no? Después el libro Roma y el espíritu occidente, de 1934, establece ya cómo el fascismo italiano en su momento era la representación bueno, el auténtico espíritu occidental en contraposición del avance bolchevique, ¿no? Que estaba ocurriendo en el Oriente, ¿no? Y también con el tema de la democracia podría recomendar justamente a José Antonio Primo Rivera, algunos textos suyos, por ejemplo, que es Orientaciones hacia un nuevo Estado, donde dice claritamente, ¿no? El Estado liberal no cree en nada, ni siquiera en sí mismo, ¿no? El Estado liberal permite que todo se ponga en duda, inclusive la conveniencia de que él mismo exista, ¿no? Él hace una profunda crítica al tema del Estado liberal. Y también podría recomendar, por supuesto, para los principiantes, para los que quieran conocer las cosas básicas, el libro de Bruno, ¿no? La esencia de la democracia. Te hago un poco de publicidad a vos. bueno, muchas gracias. Gracias, gracias. Sí, claro, el libro mío, Esencia de la Democracia y cómo es contraria a la sana filosofía política del catolicismo. Ahora, si Dios quiere, este año sale Alternativas a la Democracia, a la España Nacional. Pero te me adelantaste porque justamente yo te hice una pregunta general primero, ¿qué autores referiste a Adolfo Agorio? Busquen en Mercado Libre, es cierto lo que dice Juan, que cuesta conseguir libros de él, pero poniendo ahora, tenemos la facilidad de Mercado Libre, pones a Adolfo Agorio o cualquier otro autor y no es como antes, ¿no? Que me imagino que tenés que ir a recorrerte toda la librería, preguntar. Ahora buscas, capaz que sale alguno de sus libros. Te podrías fijar vos ahora, no porque te vas a distraer y yo también tampoco me quiero fijar porque No, me sí, sí, distraigo, se pueden buscar de libros pero usados, ¿no? claro, de Adolfo Agorio, referiste a ese autor, quiero decir,
interesante autor, obviamente. Y bueno, luego yo te quería preguntar, pero vos ya te adelantaste, porque es un motivo de nuestro video también, insisto, José Antonio Primo de Rivera, referente, arquetipo nacionalista, y obviamente la pregunta iba por ahí, Juan, ¿qué me podés contar? ¿Qué me podés decir? ¿Qué me podés recomendar? Si bien ya leíste un texto, pero si querés agregar algo más, sobre la figura de José Antonio, que nos pueda aportar en esto de la tercera posición, en esto de decir ni liberales ni marxistas, como decía José Antonio, ¿no? Ni liberales ni marxistas. Para un joven que nos esté escuchando, un joven uruguayo, joven argentino, joven hispano, eh, ¿qué nos puede aportar José Antonio sobre esto? Ante esta decadencia absoluta, cultural, ¿qué nos puede Bueno, aportar como solución? bueno, sobre la figura de José Antonio, primero tengo que decirle a las personas que no conozcan a José Antonio Primo Rivera que no era como los políticos que hoy en día estamos acostumbrados, ¿no? Eso para empezar. Muy bien, claro. José Antonio Primo Rivera, y esto lo dije, me acuerdo, en el directo que hice el año pasado con Bruno, sobre el aniversario de la Falange, que José Antonio era una especie como político poeta, ¿no? Era una figura que políticamente era más cercana a políticos del mundo del pasado, de la antigüedad, que al politiquero moderno, ¿no? Que hoy predomina en Occidente. Eso para empezar. El politiquero, claro, muy Claro, bien. totalmente. Era un hombre con una formación, era un hombre con mucha formación en cuanto a política, economía, sobre todo para aquellas personas que no les gusten ciertos autores, yo recomiendo intentar leer de ambos bandos, por así decirlo. José Antonio se leyó a Marx, se leyó a Adam Smith, era un hombre con mucha formación. Y sobre la decadencia que él presenció en su momento, él tenía una cosa clara, ¿no? Que las derechas querían destruir, que las derechas querían conservar todo, inclusive lo malo, y las izquierdas querían destruir todo, inclusive lo bueno, ¿no? Él no era, por así decirlo, una especie de tradicionalista carlista. De hecho, José Antonio Primo Rivera tiene sus críticas con respecto a la monarquía, ¿no? Que predominaba en España. Tengo entendido que hay un texto suyo que ahora no me acuerdo el título exactamente, pero él decía un poco como que la monarquía en España ya había llegado como a una especie de agotamiento, una especie de desfasez, por así decirlo. Así que José Antonio en sí tenía sus críticas con respecto a la monarquía, ¿no? Pero tampoco él era un revolucionario en el sentido de destruir absolutamente todo, ¿no? Porque justamente la falange tiene un elemento raíz católica, ¿no? Porque justamente una forma política que pueda renovar a España, que podría haber renovado a España en ese momento, ¿no? En el momento de José Antonio, debía ser propiamente católica, ¿no? Que la tradición española era tradición católica. Eso es algo muy importante tener en cuenta con el movimiento de la falange. Es un personaje que en definitiva cuesta a veces encajarlo en una postura u otra, porque tuvo su evolución, sobre todo si lo miramos con respecto a su opinión sobre figuras de Europa, por ejemplo con Adolf en Alemania y Mussolini. Esto, por ejemplo, lo menciona el vicesecretario de la Falange de la Hons, que lo entrevisté en el canal de Resurgir Nacional, cuando José Antonio se entrevista con Hitler, él termina muy disgustado de la figura de él y del nacionalsocialismo, y después le haría su respectiva crítica, ¿no? A esta ideología alemana, propiamente alemana. Después con Mussolini, él también mantiene, ¿no? Sus discrepancias, ¿no? Con el fascismo italiano, pero lo mira con un poquito de buenos ojos más que a la ideología alemana, ¿no? Sí, si me permitís ahí, Sí, lo que sí, concretamente dice José Antonio es lo siguiente. Después de entrevistarse, como tú bien decís, con Hitler, él dice, este hombre no cree en Dios, sí, nunca nos entenderemos. sí, Con lo cual da lugar a esto que estás diciendo tú. Falangismo es distinto,
es distinto que el nacionalsocialismo alemán, ni que hablar también que el fascismo italiano, pero porque tiene esta matriz muy fuertemente, indisolublemente, inherentemente católica. Fascismo italiano, el Estado italiano era católico también, ¿no? Mussolini hacía hincapié en el espíritu católico del fascismo también, pero te diría yo que de forma más accesoria y menor. El falangismo es estrictamente católico, ¿no? Lo cual no quiere decir clerical, que José Antonio lo deslinda también eso bastante. Pero sí, tal cual, Juan, tal cual. Así que estabas diciendo, perdóname que te interrumpí, esta evolución en el pensamiento de José Antonio, ¿no? La referencia a su figura y a su pensamiento como una alternativa al liberalismo y al marxismo, lo mismo en su época que ahora, con los cambios obvios del tiempo y del lugar. Así que bueno, si querés comentarme algo más sobre su figura o algo que recomendar de él para aquel que capaz que está escuchando y quiere conocer un poco más, quiere ver una alternativa, se está diciendo, bueno, pero Bruno y Juan me están hablando que el liberalismo no sirve. Bueno, pero ¿qué me tiene para decir José Antonio? ¿No? ¿Qué me tiene para decir José Antonio? ¿Querés agregar algo más? Después voy a pasar a leer los Sí, mensajitos que sobre fueron todo llegando. con la alternativa al liberalismo, podríamos comentar un poco la crítica que José Antonio Primo de Rivera hace con respecto a la economía capitalista, ¿no? Que bueno, en ese momento, y hoy en día también no se debate, aunque el liberalismo a nivel mundial es hegemonía, ya la Unión Soviética ya fue derrotada. Esto lo digo sobre todo porque hay personas ciertamente que siguen teniendo una mentalidad de guerra fría, que son muy anacrónicos a veces, hoy en día, pero bueno, José Antonio Primo Rivera dejaba algo muy en claro con respecto al capitalismo, que el capitalismo en sí no defendía la propiedad privada, ¿no? Porque la propiedad privada es la proyección del hombre sobre sus cosas, ¿no? El capitalismo termina destruyendo la propiedad privada. El liberalismo occidental, con su economía predominante que es el capitalismo, destruye la propiedad privada, destruye el pequeño empresario, destruye los oficios, etc., ¿no? En ese sentido, ya José Antonio Primo Rivera y la Falange proponían un Estado sindical, sindical no marxista, y esto ya cuando se habla de sindicalismo, y esto sobre todo lo he tenido que experimentar con personas que no conocen a José Antonio Primo Rivera, ya la palabra sindical ya les recuerda a la idea marxista del sindicato, ¿no? Que hoy en día en Uruguay tenemos bastantes problemas con el tema de los sindicatos, son muy dañinos los sindicatos actuales que hay en Uruguay, sobre todo porque son marxistas, ¿no? Pero justamente la idea del sindicato que tenía José Antonio Primo Rivera era la idea de un sindicato orgánico, ¿no? La idea de que, usted mismo lo mencionó, Bruno, en el directo que hicimos hace tiempo, que la idea del sindicato es una idea que tiene sus orígenes en la antigua Roma, ¿no? La idea de la unión integral, ¿no? De los elementos naturales de la comunidad humana, ¿no? La familia, el municipio, la patria, etcétera, para que haya un orden social auténtico, una manera orgánica de organizar el Estado Nacional. Esa es la alternativa, creo yo, que, perdone si me salté algo, es la alternativa que José Antonio Primo Rivera proponía en ese momento para España, en contra del soviético, y el liberalismo occidental, básicamente, ¿no? Ambos influenciados por el judaísmo, esto hay que decirlo también, ¿no? Dijiste, eso estaba prohibido, lo hablamos antes, estaba prohibido. No, saludo para la gente que se va sumando. Anthony nos deja varios mensajes. Aquí este último es claro, es lo que estamos comentando, ¿no? Liberalismo y el marxismo son alas del mismo pájaro, son partes de un mismo problema. También había dejado mensajitos Santiago, que dejó por acá un gran saludo para estos dos titanes de la resistencia nacionalista en el Uruguay. Viva Cristo Rey, viva Santiago. Exagerado lo de los titanes, exagerado. Y después también nos dejó un mensajito por acá el señor Tony con la camiseta número 11. Perdonen, se escuchó una moto de fondo, perdón, disculpen los No, sonidos. no pasa nada, no pasa nada.
em, quería comentarles entonces algo más, y después obviamente que te doy la palabra a ti, Juan, intento, y era un poco la idea, te lo comenté, decíamos al principio, están surgiendo movimientos nacionalistas, orientales, argentinos, mexicanos, chilenos, tú los conoces bien. Entonces la idea era decir que está habiendo un despertar nacionalista, muchas veces, por no decir siempre, de la mano de figuras como José Antonio Primo de Rivera, cuyo natalicio fue el viernes, en el día de ayer. Entonces la idea era darle voz a estos jóvenes valientes, viriles que están surgiendo en estos movimientos nacionalistas. Estábamos con el tema de José Antonio y qué recomendar. Vuelvo a repetir, aunque parezca un tanto reiterativo y tonto, es un poco el vicio del docente para que me sigan el hilo de alguna manera o que nos sigan el hilo. Yo le preguntaba a Juan ¿qué recomendaría para aquel que nos está mirando, para aquel quizás liberal o quizás una persona que no tenga todavía cabal idea o no sepa bien por dónde arrancar, se da cuenta que hay una crisis tremenda, pero no sabe bien para dónde arrancar? Capaz que se va para el liberalismo, capaz que no, pero no sabe bien. ¿Y qué texto, qué escrito de José Antonio podría recomendar? Y bueno, ¿saben cuál sería mi respuesta para arrancar? Terminen de ver este directo, les agradezco por eso, por verlo, y léanse el discurso de fundación de la Falange Española, para arrancar, dado en el Teatro de la Comedia de Madrid el 29 de octubre de 1933. Ese discurso de fundación de la Falange Española, dado por José Antonio Primo de Rivera, el último de 3 oradores ese día, es fantástico. Es una pieza oratoria magistral y a su vez, y por eso lo digo, es muy didáctico. O sea, si querés empezar con la lectura de José Antonio, que igualmente no es una lectura difícil para nada, es mucho más difícil la de Agorio, que mencionó en su momento Juan hace un ratito, arranquen por ese discurso y van a ver cómo se aprende, con la lectura de ese discurso de fundación de la Falange. Él, por ejemplo, va dando cuenta de todo este proceso del Estado liberal, de cómo después aparece el socialismo, el marxismo, como consecuencia del liberalismo. Y si bien eso ha quedado en la historia, si se quiere, o ya tiene varios años, es cierto y es evidente que el núcleo de la doctrina falangista y josé antoniana puede ser aplicable hoy con sus matices o sus actualizaciones. Eso es así. El liberalismo, lo volvemos a repetir, sigue existiendo. Vaya si sigue existiendo. Hay que cruzar nada más que el Río de la Plata. El socialismo, el marxismo, ahora en su vertiente de la escuela de Frankfurt o gramsciana, sigue existiendo. O sea, él combatió contra liberales y marxistas y estos siguen existiendo. O sea, vaya si podemos abrevar de la doctrina josé antoniana. El discurso de la Falange empieza con estas palabras maravillosas, por mencionar nada más, nada de un párrafo de gracias, escuetamente gracias como corresponde al laconismo militar de nuestro estilo. Y sigue José Antonio Primo de Rivera. Cuando en marzo de 1762 un hombre nefasto que se llamaba Juan Jacobo Rousseau publicó el contrato social, dejó de ser la verdad política una entidad permanente. Antes, en otras épocas más profundas, los estados que eran ejecutores de misiones históricas tenían inscritas sobre sus frentes y aún sobre los astros la justicia y la verdad. Juan Jacobo Rousseau vino a decirnos que la justicia y la verdad no eran categorías permanentes de razón,
sino que eran en cada instante decisiones de voluntad. Y sigue, con lo cual ya da de frente un golpe al mentón al relativismo rusoniano, democrático, liberal, en definitiva, que es la base de toda la teoría política moderna, la base también del marxismo, porque el marxismo también cree esto, cree que no existe la verdad, la justicia absoluta, sino que todo es relativo, que todos son decisiones mudables de la voluntad, etc. Le está dando un golpe en el mentón a la soberanía popular, democrática. Y así sigue este discurso que, insisto, lo recomiendo mucho como una primera lectura para aquel que nunca ha leído a José Antonio. En una parte tiene estas palabras fantásticas en las que dice que para el Estado liberal solo era lo importante que en las mesas de votación hubiera sentados un determinado número de señores, que las elecciones empezaran a las 8 y acabaran a las 4, que no se rompieran las urnas. Cuando el ser rotas es el más noble destino de las urnas. Antidemocrático, como verán, lo era José Antonio Primo de Rivera. Juan, ¿algo más que agregar sobre tu experiencia, sobre tu paso del liberalismo, por decir así, o del lajismo de Agustín Laje al nacionalismo, o sobre la doctrina de Resurgir Nacional, sobre la figura egregia de José Antonio Primo de Rivera? ¿Querés agregar algo más para quizás ahora sí ir dando un cierre? Sí, sobre todo recomendar, de vuelta a recomendar, textos de doctrina política de José Antonio Primo de Rivera, que es un libro gordo, o sea, acá está todo básicamente, y después un segundo libro, que ahora se me ocurrió, este lo conseguí en Mercado Libre, en Uruguay, este sí lo pude conseguir en Mercado Libre, que se llama Doctrinas del Nacionalismo, de Jacques Ploncard, Dazac, algo así es el nombre, es francés, soy malísimo. Mostralo bien, que ese está bueno, a ver, mirá vos. Es una antología, la Mirá que editorial es... Ediciones Acervo, mirá vos, de la mejor época franquista, claro. ¿Y qué tiene una forma rara ese libro? A ver, ¿cómo es eso? Sí, es tipo la portada es horizontal, no sé por qué, o sea, se lee así, pero la portada está bien, porque lo tenías como dobladito. Mirá vos, claro. Mirá vos. ¿Y a ver, ¿qué autores? A ver, ponelo en la cámara y entendelos. Es una antología de diferentes autores. Morraz, Petén, Mussolini, Hitler, José Antonio, Ledesma Ramos, Onésimo, qué bueno, Salazar. Sí. Excelente libro, ¿eh? Claro, es una antología que recorre, por así decirlo, un poco de forma cronológica, por la evolución del pensamiento que se considera el pensamiento nacionalista europeo, ¿no? Los primeros pensadores del nacionalismo fueron franceses, como era de esperarse, y después va pasando por diferentes autores, italianos, españoles, alemanes, sobre todo por el tema del idealismo alemano del siglo XVIII, XIX, etc. Es un buen libro para justamente introducirse lo que es el nacionalismo, ¿no? En general. Lo subimos a Telegram, está en PDF, porque es un libro ya difícil de conseguir. Lo pueden leer en el Telegram de Resurgir Nacional. Y buenísimo. Sí, y otros autores que podemos recomendar, repito, para aquel que esté quizás empezando en el mundo nacionalista, obviamente la figura de mi maestro Antonio Caponetto, argentino él, trinitario, como le gusta decirse a él, no porteño, de Buenos Aires, quiero decir, es Antonio, lo mencionó Juan hace un rato, pueden buscar conferencias de él en YouTube, es un espléndido conferencista, o su enorme cantidad de libros también se consiguen en Buenos Aires, lo recomiendo mucho, artículos que hay por ahí sueltos de él también. Antonio Caponetto, como un gran maestro del nacionalismo católico argentino. Después también pueden, a los que quizás les guste más la parte religiosa o les vaya más por la parte religiosa, que sé que hay muchos, incluso hasta pueden haber protestantes que estén un poco ahí, qué es esto del mundo católico. Les recomiendo la obra de mi amigo también, Juan Carlos Monedero, el argentino, no el español, porque pobre Juan Carlos tuvo la mala suerte de que hay un politólogo nefasto
español que se llama igual Juan Carlos Monedero, politólogo emparentado con el chavismo, con Maduro, con toda la caterva asquerosa bolche de España, que está ahora en el gobierno. Entonces, Juan Carlos Monedero, él en YouTube se llama A Capa y Espada Juan Carlos Monedero, es un autor del nacionalismo, ambos contemporáneos, Antonio, Juan Carlos, que pueden consultar también, sobre todo si tienen una beta religiosa. Él trabaja mucho con el tema del protestantismo, ha debatido con protestantes, así que también es un autor a considerar en cuanto a los contemporáneos, ¿no? Porque si no, por supuesto, como dice Juan, se puede leer a todo lo que él mencionó, que están en esa antología, se puede leer obviamente a José Antonio Primo de Rivera. Así que bueno, no sé si tenés algo más para comentar. Si no, ya estamos sobre la hora y pico de transmisión. La idea era esta, la idea era contar un poquito lo que está pasando. El mundo está difícil, el Uruguay está en caos, lo mismo seguramente América, y tenemos que dar con una solución. Ahora, la solución no es la solución liberal, que engendra más corrupción, más marxismo, más wokismo, porque el liberalismo filosóficamente e históricamente, cosa que hemos explicado más desarrolladamente en otro momento, no lo haremos ahora, engendra todo esto. No es la solución esa. No es bebiendo vinagre que yo voy a colmar mi sed, sino bebiendo agua. Ahora, ¿dónde está esa agua pura, cristalina, mineral? En el nacionalismo. Y específicamente en el nacionalismo católico, como dijo muy bien Juan, que es un movimiento resurgió nacionalista católico. En el nacionalismo católico, ahí sí, en una tercera posición, va a haber una alternativa real para el caos que estamos padeciendo. No sé si querés comentar algo más, Juan, o vamos. No, me gustaría dejar un mensaje de reflexión que si el problema es el sistema, yendo a poner una urna y poner un papelito en una urna como te pide el sistema, no es realmente la solución. O sea, votar no es la solución, y seguir votando solamente va a seguir agravando los males que el Uruguay padece actualmente. Si Uruguay se quiere sanar de forma de verdad y de forma permanente, porque esto es algo que siempre pasa, por ejemplo, con el tema de aquellos que, por ejemplo, el tema de una dictadura militar. Los militares en su momento de los 70 no querían acabar con la partidocracia, como sí quería Juan María Bordaberry, sino que querían restaurar el sistema. Con la partidocracia no se encuentra ninguna solución, con el sistema actual no se encuentra ninguna solución. Hay que empezar a actuar fuera de la burbuja, a empezar a pensar fuera de la caja, de la burbuja, y básicamente proponer un orden político auténtico. Eso es lo que quiero poner de reflexión. Es así, exactamente, y me hiciste acordar a otro autor que recomiendo, que es Juan María Bordaberry. Y ese es otro autor, un libro principalmente que es Antes del Silencio, que la gente puede consultar para ver justamente otra perspectiva que no es ni la liberal ni es la marxista, y es el planteo, como tú bien dijiste, Juan, de un orden social, de un orden político auténtico, natural, católico en definitiva, que es lo que estamos precisando. Y con la gracia de Dios lo vamos a obtener. Al menos la gente está despertando, se está dando cuenta. Ya no da para más, la gente se da cuenta que la democracia es una farsa, que es una mentira, que es un teatro, que siempre ocurre lo mismo, que se repiten los mismos nombres, que no hay cambios en definitiva, y se precisan cambios. Juan, no sé si vamos cerrando. Sí, voy cerrando. Yo personalmente me gustaría decir que en este sentido, justamente, el Resurgir Nacional tiene un enfoque revolucionario en cierto sentido, de un nacionalismo más que quiere derrocar con el sistema actual, porque el orden imperante en Uruguay nace a través de toda una tradición liberal, masónica, y romper con esa tradición es eliminar un Uruguay que tiene ya más de 200 años. Es una renovación de raíz, sería construir un país totalmente nuevo. Es complicado, básicamente, es complicado, muy complicado, quizás hasta muy de soñador,
Pero eso es el enfoque que hay que tener si realmente se quiere buscar la supervivencia del pueblo oriental, básicamente. Así es, completamente de acuerdo, estamos trabajando para eso. Recomiendo entonces, y para terminar, la agrupación Resurgir Nacional. Tienen un canal de YouTube, tienen varias redes sociales, Instagram, TikTok. Vayan, vean, tienen un material impresionante subido en YouTube con varias entrevistas que ha hecho Juan a gente muy preparada, muy buena, se los recomiendo. Si alguno se quiere afiliar, lo puede hacer enviando un correo electrónico, ¿verdad, Juan? No sé si querés decir en altavoz el correo, si lo sabés de memoria. Sí, el correo de Resurgir es resurgirnacionaluruguay@gmail.com. Resurgir Ustedes Nacional mandan una Uruguay, solicitud, exacto, claro. decilo nomás. Resurgir Nacional Uruguay y después el @gmail.com, que ya la gente lo sabe, pero es Resurgir Nacional Uruguay, así, todo completo y en minúscula. Ahí está, allí mandan la solicitud, se pueden unir al grupo, es muy interesante. Eh, y finalmente también comentar que pueden también consultar, como decía tan amablemente hace un ratito Juan, mi libro, Esencia de la Democracia y cómo es contraria a la sana filosofía política del catolicismo, una segunda edición que está a la venta en Argentina. Y si Dios quiere, este año va a salir Alternativas a la Democracia, la España Nacional, en una primera edición argentina también, que estará a la venta allí y también aquí en Uruguay, lo mismo que el primer libro que mencioné. Eso es un poco lo que queríamos comentarles. Nos va llegando un último comentario que quiero mostrar para un señor mexicano. Muchas gracias por el mensaje. Aquí en México la democracia es más perversa. Bueno, puede ser mucha influencia masónica por allá, ¿no? Entre otras cosas. Gracias por tu mensaje, Osvaldo. Gracias por todos los que han estado en línea. Les agradezco muchísimo. Compartan esta entrevista, esta charla, si lo consideran menester. Y bueno, con la gracia de Dios y de la Santísima Virgen María, llegaremos a personas, les tocaremos el corazón, el alma con esto o con otros trabajos nuestros, eh, y podrán ver dónde está la auténtica solución, dónde está la auténtica alternativa, dónde está la verdad política en definitiva, que es en el nacionalismo católico, que es en el nacionalismo que es algo connatural al hombre, el amor a su patria, el amor al lugar donde nació, y a su vez que es en la verdad que vino a traer al mundo Cristo, cuya depositaria es la Iglesia Católica, que es el catolicismo, que son las verdades de la Iglesia, las verdades del cristianismo. Así que nacionalismo católico es la receta que proponemos frente a este caos y no precisamente entonces ni el marxismo ni el liberalismo. Juan, te agradezco mucho, te saludo con un brazo en alto, salve y gracias a todos por estar presentes. Viva José Antonio, viva la patria, viva Cristo Rey. Salve. Salve. Muy bien. Cerramos entonces. Gracias a todos.